la clase de hoy. Vamos a compartirles pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, doctora. Sí, Bien, doctora. gracias. Gracias. Bien, chicos, vayamos. Disculpen que el sistema está un poquito lento, porque como acá yo trabajo la teleconsulta, entonces esta computadora se carga de programas un poco pesados. Pero ahí vamos. Uy, no quiere hacer. A ver. Ya, aquí estamos. Bien, entonces el tema de hoy, vamos disculpen un ratito. Ya, bien. Bueno, finalmente es la segunda página, y entonces lo que tenemos acá es las clasificaciones de la diabetes en el embarazo, ¿no? En realidad nosotros vamos a tocar el tema del hijo de madre diabética, pero es interesante conocer las clasificaciones que se han venido utilizando, por ejemplo, la del modelo de White, donde se hablaba más, por ejemplo, de los tipos de la diabetes de acuerdo a un orden alfabético. En el caso se hablaba más un poco de la diabetes eh, pregestacional asociada a la tipo 1, ¿no? Pero bueno, acá luego también se habla, está en relación a la edad de que empezaba la diabetes, y también estaba el tiempo de duración, y también relacionado a las complicaciones, o sea, la gestante que ya venía con una diabetes, inclusive con complicaciones, también qué tanto más se podía comprometer el producto, ¿no? Porque en realidad la misma gestante con sus complicaciones, si bien es cierto que se complican o tienen mayor riesgo de complicación en el embarazo, sin embargo luego ellas pueden regresar a su estado basal con el que ingresan al embarazo, con el grado de severidad o complicaciones que puedan tener con la diabetes. Y por otro lado está el sistema de clasificación de la Asociación Americana de Diabetes, en el cual tenemos 4 tipos de clasificación. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2, algunas otras diabetes específicas como son las monogénicas, por ejemplo, o asociadas a algunos síndromes, y la diabetes gestacional en sí, ¿no? Que esta diabetes en realidad es aquella que se diagnostica en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo. O sea, no hay un diagnóstico de diabetes previo. Sin embargo, puede ocurrir que algunas gestantes hayan tenido una diabetes tipo 2 no diagnosticada. Eso es lo que podría ocurrir en algunos casos, ¿no? Por lo tanto, las estadísticas no son tan exactas para definir el porcentaje, digamos, de diabetes gestacional, ¿no? Pero en realidad van a depender de algunas estrategias que se tengan con la finalidad de llevar a un producto al mejor estado para el nacimiento. Entonces son estrategias para tratar de diagnosticar más rápidamente este estado de diabetes mellitus gestacional. Y por ejemplo, tenemos en el paso 1, ¿no? Un test de tolerancia oral a la glucosa en ayunas con 75 gramos de glucosa anhidra en mujeres que estén entre las 24 a las 28 semanas de edad gestacional.
Y el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional es con cualquiera de estos resultados puedan ocurrir, ¿no? O sea, no utilizan que sean 2 de 3, sino que pudieran encontrar cualquiera de ellos alterado. Encontrar en ayunas 92 miligramos por decilitro en adelante de una glicemia nos daría el diagnóstico de diabetes gestacional, o a la hora 180 miligramos por decilitro, o a las 2 horas 153 miligramos por decilitro. Entonces esos serían cualquiera de esos, no es, no es que tengan que ser todos a la vez. Y la otra estrategia, el segundo paso, el diagnóstico hecho al menos en 2 de los siguientes niveles de glucosa, ¿no? Plasmática, en los cuales se encuentre o que excedan de ellos, ¿no? Entonces, también se puede utilizar estas medidas y los valores a la hora después de una carga de encontrar valores de 130 miligramos por decilitro, 135 o 140 después de la carga, ¿no? Entonces, estos son, bueno, resultados en ayunas para poder hacer los diagnósticos de diabetes gestacional. Pero de lo que se trata en realidad acá es de lo que se trata en realidad es tratar de buscar hacer un manejo adecuado de la diabetes, buscar de la diabetes mellitus, buscar una maduración pulmonar fetal adecuada y contar con una unidad de cuidados intensivos neonatales que tenga capacidad de resolución por la variable patología que pueden tener estos recién nacidos, ¿no? Entonces, se habla de que hasta un 5% de las pacientes con diabetes mellitus gestacional tienen una diabetes de fondo, como les decía, tipo 1 o tipo 2, sobre todo la tipo 2, que puede estar subdiagnosticada, porque realmente la tipo 1 probablemente sí sepan quién tiene su diagnóstico de diabetes tipo 1, porque ustedes saben que son, que requieren insulina, ¿no? Entonces es más fácil poder soslayarse una diabetes tipo 2 y no saber que uno tiene, sobre todo en las mujeres que pregestacionalmente tienen exceso de peso, más aún si tienen obesidad u obesidad mórbida, se incrementa la posibilidad de hacer una diabetes gestacional. ¿Ya? Entonces, como un resumen, para el primer trimestre de embarazo, la International Association of Diabetes o sea, la Asociación Internacional para Diabetes y Embarazo, ¿no? Que es un grupo de estudio, lo que determina que es en el primer trimestre de embarazo en ayunas, glicemia igual o mayor de 126 miligramos por decilitro es una diabetes tipo 2, y glicemias mayores o iguales de 92 miligramos por decilitro es una diabetes gestacional. Si tengo a mi paciente en el segundo trimestre del embarazo, entre las 24 y 28 semanas, para diabetes gestacional, se deben utilizar más los criterios de la OMS y hacer en base al test de tolerancia oral de la glucosa. En ayunas, lo mismo que habíamos dicho, mayor o igual de 92 miligramos por decilitro sería una diabetes gestacional, o después de darle la glucosa anhidra, a la hora tenga más de 180 o a las 2 horas mayor de 153. De lo que se trata entonces es tratar de evaluar lo más que se pueda factores de riesgo para diabetes mellitus en la madre, ¿no? Desde la edad de la madre, desde sus factores de alimentación, el tener el exceso de peso, el tener hipertensión, ya padecer una diabetes de antes, ¿no? Y por lo demás, también evaluar al producto, ¿no? Ir evaluando por biometría fetal, si yo veo que está
la madre con un producto que siempre está por encima del percentino 27 y polihidramios, tratar de mejorar los niveles de glicemia, sobre todo en el último trimestre del embarazo, para tratar de que el niño no tenga esa ganancia de peso importante y no tengamos un producto macrosómico con todas las patologías asociadas que pueden venir estos niños. Lo que les mencionaba, ¿no? Las madres con diabetes, ya con enfermedad microvascular, hasta un 25% de los casos ellas van a tener partos prematuros. En el caso del bebé prematuro, ustedes saben todas las complicaciones de los prematuros. La madre luego del embarazo mayormente retornan a su estado basal. Entonces es importante que la glicemia esté controlada preconcepción, con lo cual se equiparan incidencia de complicaciones similar a la población general. Pero si no tengo un control, entonces sí se me incrementan todas estas posibilidades de patologías asociadas con el recién nacido. Ustedes pueden ver en esas dos fotos, en la parte de arriba, ¿no? Un niño macrosómico, probablemente pues hijo de una madre diabética, que tiene que estar con atenciones, miren, tiene una sonda para alimentación, tiene una cánula por ahí también, tiene los electrodos para monitoreo, ¿no? Es un niño que está sufriendo, es un niño que está sufriendo y que viene con diversas patologías, complicaciones que luego lo vamos a ver. Y no se trata de llegar a este niño, porque siendo una patología que es una de las más frecuentes de repente para el tema de las madres gestantes, ¿no? Es una de las frecuentes. Tratar de no tener esto, porque un embarazo bien controlado, en todo caso, puede evitar, ¿no? el tener este producto macrosómico, ¿no? Y más bien llevarlo a que tengamos este bebé, ¿no? Este bebé que nace con buen peso, que nace adecuado, que no tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos ni intermedios, ¿no? Es un bebé que nace para estar en los brazos de la mamá, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Que procurar, ¿ya? Ese no, y bueno, el otro bebé sí. Bien, entonces un recién nacido hijo de madre diabética es un neonato de riesgo elevado para morbimortalidad a causa de un mal control metabólico de una madre con una diabetes, ¿no? El exceso de crecimiento fetal, en todo caso, va a estar asociado pues a la diabetes materna, obesidad materna y exceso de ganancia de peso en el embarazo. Se encuentran que estos son factores, no solamente la diabetes, sino la obesidad materna y el exceso de ganancia de peso en el embarazo, son factores para un exceso de crecimiento fetal. Hay una prevalencia de macrosomía en países en desarrollo de 15 hasta 25% por estas patologías, siendo mayor en la diabetes mellitus pregestacional, sobre todo la tipo 2. Ahora, en cuanto a la fisiología, ¿por qué este bebé va a tener todos los problemas asociados a la diabetes? Bueno, en, en el primer trimestre no hay mucho problema con el tema de la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, a partir del segundo trimestre, ¿no? El lactógeno placentario y la hormona de crecimiento placentaria van a encargarse de producir una disminución de la sensibilidad a la insulina, así como el incremento también de factores de la inflamación. Van a reducir la sensibilidad a la insulina. Y todo esto se hace más marcado en el tercer trimestre, llevando finalmente a una hiperglicemia materna, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? La madre en el caso de la diabetes tipo 1, hay un transportador de glucosa, el GLUT1, que está sobreexpresado, y este va a jugar un factor importante en la hiperglicemia en el feto. Pero no solamente es el aumento de glucosa, también van a incrementarse el transporte de otros nutrientes, no solamente el de glucosa.
aminoácidos, lípidos también, ¿no? Entonces, este producto va a empezar a recibir mayores cantidades de estos nutrientes. Por otro lado, también existe un aumento en la producción de la insulina fetal y de la IGF-1, que es un factor de crecimiento, ¿no? Similar a la insulina. Entonces, va a producir también un incremento del feto. Y bueno, finalmente la insulina es anabolismo, básicamente su función por excelencia, y entonces va a llevar a síntesis también de grasas, síntesis de grasas. Entonces ya tenemos no solamente aumento de los niveles de glucosa, sino también la insulina fetal que se incrementa en su producción, la IGF-1, y también síntesis de grasas. ¿Qué consecuencias fisiopatológicas y clínicas entonces tenemos de la diabetes materna? Entonces tenemos que la hiperglicemia periconcepcional y del primer trimestre, sí, lo que puede generar no es tanto el tema de la resistencia a la insulina, sino una embriopatía diabética, ¿no? O sea, alteraciones, malformaciones en el producto en los primeros procesos de su formación. La hiperglicemia materna y del segundo trimestre va a generar más el cuadro del hiperinsulinismo secundario, o sea, ya por el tema de la hiperglicemia materna, ¿no? A través de la placenta, el paso de los nutrientes, con un incremento del anabolismo fetal, porque sabemos que la insulina es una hormona anabólica por excelencia. Este incremento del anabolismo fetal, ¿a qué va a llevar? A un incremento del consumo de oxígeno, ¿no? Produciendo una hipoxia en el feto y también a un sobrecrecimiento del producto, llevando a una macrosomía. Esta hipoxia fetal va a llevar a muerte fetal, asfixia perinatal, poliglobulia por estímulo de la eritropoyetina, la cual se incrementa, y también ictericia. La macrosomía nos va a llevar a hipoglicemia, así también como la poliglobulia, y la macrosomía nos puede llevar a traumatismos obstétricos de recién nacido. Esta macrosomía puede llevar a complicaciones metabólicas a largo plazo, hasta el síndrome metabólico en pediatría. Otros problemas del hiperinsulinismo fetal es la cardiomiopatía dilatada que puede haber, generando dificultad respiratoria, y por otro lado también la insulina produce disminución en la síntesis de surfactante, que también puede ser causa de la dificultad respiratoria en el producto. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de recibir a un recién nacido hijo de una madre diabética no controlada. Igual tenemos, bueno, igual como para cualquier niño, tenemos que estar atentos con el ABCD. El requerimiento de maniobras de resucitación, tenemos que estar atentos porque si nos viene un producto de una madre con una diabetes mal controlada, entonces probablemente necesitemos estar muy prestos para brindar alguna maniobra de resucitación. El examen físico debe ser minucioso, tratando de buscar malformaciones congénitas mayores. Hay que conocer los niveles de glucosa y pH de cordón. Hay que hacer mediciones de glucosa en estos pacientes, miren, en todas estas etapas, ¿no? Y como ya saben, nuestro nivel de alerta de hemoglucotés, si es menor de 45, confirmarlo rápidamente y empezar a actuar para revertir la situación. La alimentación oral o en infusión endovenosa a la hora de nacido, en los casos de nuestros pacientes que no estén bien controladas la diabetes materna. Esto solamente es como para tener el algoritmo de lo mismo que hemos dicho, la reanimación en la sala de parto si es necesario, la exploración física, descartando las malformaciones, la macrosomía, buscar si hay síntomas o no de trastornos metabólicos como sobre todo la glucosa o el calcio, ¿no? Igual por debajo de 45, por debajo de 1.05 milimoles por litro el calcio. Si está sintomático y tiene estos niveles, ingreso a una sala de cuidados intermedios mínimo
y los controles de glucosa en estas horas de vida y de la calcemia en 6 y 24 horas, ¿no? Hay que hacer un hematocrito central a las 6 horas de vida si estamos sospechando de una poliglobulia. Determinación de bilirrubina total, si vemos ictericia, la necesidad se atenderá de acuerdo a los resultados que tengamos en todos estos casos, ¿no? Tanto para la glicemia, la calcemia, el hematocrito, la determinación de bilirrubina y revisión cuidadosa inclusive en el momento del alta. Buscar soplos, buscar si hay masa abdominal y buscar malformación. Dentro de las complicaciones habíamos mencionado la muerte perinatal, ¿no? En los casos de la diabetes mellitus pregestacional hay un incremento en la incidencia de nacidos muertos en 3 a 5 veces más de lo habitual. En el caso de la diabetes mellitus gestacional, la mortalidad es similar a la de la población general. Entonces, en estos casos, las principales causas de muerte pueden ser malformaciones, la prematuridad o la macrosomía, ¿no? Por ejemplo, este tiene una genesia importante a nivel encefálico de este pacientito, ¿no? Que está intraútero. En cuanto a las metabólicas, ya ustedes saben que la hipoglicemia es una manifestación muy frecuente, ¿no? La incidencia va entre 30 a 40%, y en los macrosómicos hay que estar atentos, la pueden presentar en la primera a la segunda hora. En realidad, según Pederson, el control glicémico en el último trimestre puede reducir la incidencia de esta hipoglicemia, por eso es muy importante los controles continuos de estas gestantes. Y la hipoglicemia, en cuanto a los pequeños para edad gestacional, puede presentarse a las 12 a 24 horas. Por eso esos controles que se dan bastante frecuente en los recién nacidos hijos de madres diabéticas es por todas estas razones, ¿no? La clínica, ustedes saben cuál es la clínica de una hipoglicemia, si bien es cierto que no hay un síntoma patognomónico, son diversos, pero pueden encontrarse pacientes hipoactivos, letárgicos, puede haber apnea, taquipnea, distrés respiratorio, hipotonía, pueden estar en choque, puede haber cianosis y convulsiones. Entonces esas son cosas que esas son manifestaciones clínicas que podemos encontrar en los pacientes metabólicos con hipoglicemia. Entonces acá nosotros vemos, bueno, cómo vamos a tratar estos pacientes, ¿no? Estos pacientes, si están asintomáticos y no tienen ningún grado de hipoglicemia en esta primera hora, igual hay que buscar que darles una ingesta enteral de dextrosa al 10%, que pueden ser 5 mililitros por kilo por vía enteral a la primera hora de vida, aunque también puede ser alimentación, ¿no? En menores de 2 kilos, iniciar dextrosa parenteral a la primera hora de vida, en los menores de 2 kilos. Y en los mayores de 2 kilos, la alimentación horaria por 3 a 4 tomas, o sea, cada hora, hasta que el hemoglucotés esté estable. Hasta que el hemoglucotés esté estable. Es decir, lo voy alimentando hora tras hora por 3 horas o máximo 4 horas y evalúo que mi hemoglucotés se mantenga estable para la edad de mi paciente, ¿no? Luego pasaré a una alimentación láctea. Esta alimentación puede ser cada 2 o cada 3 horas, no debe de ser más allá de 3 horas, porque tengo el riesgo de que pueda caer en hipoglicemia mi paciente. Además que luego se va incrementando los volúmenes, o sea, quedan cada 2 o cada 3 horas y luego van incrementándose el volumen de acuerdo a las necesidades del paciente. Sí, a pesar de todo esto, lo que estoy haciendo a las 2 horas de vida, tengo un hemoglucotés de menos de 40, debo de administrar dextrosa de manera parenteral, por vía endovenosa, es decir. Ahora, si tengo mi paciente con síntomas, los que ya habíamos manifestado, la clínica que pueden tener, ¿no? Y también otra posibilidad, lo tengo con hipoglicemia luego de que le di el alimento enteral, o tiene otra patología asociada, o tiene menor de 2 kilos de peso, entonces debo administrar mi glucosa de manera parenteral a través de un acceso venoso periférico. Y voy a definir cómo doy
de acuerdo a la clínica de mi paciente. Si lo tengo con un distrés severo, colocaré mi dextrosa en bolo de 2 a 4 milímetros por kilo de peso, de una concentración del 25% en agua destilada, a una infusión de 1 ml por kilo por minuto, ¿no? Luego, ya mi infusión tendrá que pasar a una taza de un BIG entre 4 a 8 mililitros kilo minuto. Miligramos kilo minuto, perdón. Miligramos kilo minuto. Si mi paciente no está con dificultad respiratoria, pero lo tengo con todas estas características, está sintomático, hizo lipoglicemia luego de la alimentación enteral, o está con otra enfermedad, o es menor de 2 kilos de peso, entonces le pondré un bolo de dextrosa al 10% de 2 mililitros en 2 a 3 minutos, 2 mililitros por kilo de peso, en 2 o 3 minutos, y luego mi infusión me quedaré con un BIG de 6 a 8 miligramos kilo minuto. ¿Ya? Eso es lo que se haría. Si mi paciente está asintomático, no hay síntomas, pero tiene hipoglicemia, no es necesario dar bolos, pero sí debo de infundir mi dextrosa al 10%, 5 a 10 mililitros, también por kilo, a una velocidad de 1 mililitro por kilo minuto. Y luego, ya para la infusión, manejaré un BIG de 4 a 8 miligramos kilo minuto. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. En el caso de estos pacientes, se debe de evitar las hiperglicemias. Por eso, si mi paciente no tiene síntomas, ¿no? Entonces también debo de evitar colocar bolos muy rápidamente, sobre todo porque las hiperglicemias me van a llevar a un incremento rápido de la insulina. Esta se puede quedar un poco más tiempo y llevarme a una hipoglicemia más marcada que la anterior. Entonces es importante no llevar a extremos a nuestros pacientes, evitar las hiperglicemias. En algunos casos donde a pesar de lo que hacemos, el paciente persiste en hipoglicemia, la hidrocortisona, 5 miligramos por kilo intramuscular, ¿no? Dividido en 2 dosis, puede sernos de utilidad. Ahora, si yo tengo una hipoglicemia persistente, y un BIG, estoy ya requiriendo de BIG mayores de 8 miligramos kilo minuto, debo de pensar en un hiperinsulinismo. Ya veré si es transitorio, si es persistente, y si esto me está durando más de una semana, esta hipoglicemia, y no logro estabilizar a mi paciente, debo de buscar otras causas de hipoglicemia. Con respecto a la otra complicación, a otra de las complicaciones del hijo de madre diabética, que es la macrosomía, ¿no? Donde hablamos un peso mayor del percentil 97 o más allá de 2 desvíos estándar para la edad gestacional. En este caso ya hemos visto que el incremento de no solamente la insulina, no solamente la glucosa, ¿no? Que pasa por difusión facilitada, no solamente es eso, es el aporte de otros nutrientes como aminoácidos, como lípidos, ¿no? Entonces, hemos visto cómo se generan la producción de nuevos ácidos grasos. Lo que vamos a encontrar es un producto con un exceso de masa grasa, ¿no? Un incremento también hay de la masa muscular por el anabolismo. Hay organomegalia, pero excepto en el cerebro. Es una macrosomía no armoniosa, con un reparto de la masa grasa, como ustedes pueden ver en esta foto de un macrosómico, hijo de madre diabética. El reparto de la masa grasa es a nivel del rostro y a nivel del tronco. Y miren ese abdomen, ¿no? Es un abdomen globuloso distendido, ¿no? Entonces, es lo que tenemos del paciente macrosómico. Esa es la característica de su macrosomía. Por otro lado, tenemos otras complicaciones como son la asfixia perinatal, que está asociada pues a alteraciones del ritmo cardíaco, acidosis en la sangre de cordón y un Apgar bajo, lo que nos habla de una hipoxia fetal crónica, ¿no? Entonces, en caso del aumento del consumo de oxígeno, podemos encontrar una disminución de oxígeno en la arteria umbilical,
con un pH menor de 7.2. Esto nos habla de una hipoxia relativa. Y esto está asociado entonces a la glucosa y a la insulina como iniciadores de este aumento del consumo de oxígeno, ¿no? Por el anabolismo incrementado que se encuentra de estos pacientes. Otras complicaciones son las malformaciones. Como podemos ver, de 8 a 12% de las madres diabéticas portan un feto con algún tipo de malformación. No necesariamente una malformación mayor todos de ellos, pero de 8 a 12% van a tener algún tipo de malformación. Y este riesgo de malformación es 2 a 10 veces mayor en el caso de las diabetes pregestacionales. En el caso de la gestacional, de la diabetes gestacional, el incremento de las malformaciones es moderado. Ahora, las principales malformaciones en realidad son de presentación precoz, ¿no? Y estamos hablando principalmente del sistema nervioso central, del corazón y del esqueleto, aunque también pueden existir de otros órganos. Pero estas son las más, digamos, frecuentes y de connotación de mayor morbilidad, ¿no? En el sistema nervioso central podemos ver anomalías del cierre del tubo neural, anencefalias, hidrocefalias, microcefalias. A nivel del corazón, hipoplasia del corazón izquierdo, tetralogía de Fallot, transposición de grandes vasos, comunicación interventricular. A nivel del sistema urogenital, podemos ver agenesias, displasias renales, hidronefrosis y hipospadias. A nivel de cráneo y cara, labio leporino, paladar hendido, atresia de coanas, malformaciones oculares. A nivel del esqueleto, anomalías de los miembros, anomalías vertebrales y costales, tubo digestivo, atresias de esófago, intestino, ano. Y finalmente otros, digenesia caudal, hernia de la cúpula diafragmática, onfalocelia. Entonces, son niños con muchos, en realidad muchos factores para tener diversas enfermedades, incluyendo malformaciones. En el caso de estas malformaciones, se habla como un problema de alteraciones genéticas que puedan ir ocurriendo en estos productos. Sin embargo, aunque bueno, eso es un poco, son hipótesis, lo que sí se tiene en claro es que en la embriopatía diabética, que así se llama estos problemas con los que nacen estos bebitos, se encuentran algunos mecanismos, se han encontrado algunos mecanismos como disminución de las defensas antioxidantes del embrión, disminución de los niveles de prostaglandina E2 en el embrión, incremento de la apoptosis celular mediante la vía de las caspasas, que está inducida por estrés oxidativo en tejidos embrionarios. Y bueno, en modelos experimentales en roedores se encontró una expresión disminuida en los tejidos embrionarios de genes que tienen que ver con el desarrollo, como el gen PAX y el gen catalasa. Entonces, al no existir no existir la expresión adecuada de estos genes, entonces pueden dejar de desarrollarse algunos órganos que estén relacionados con estos genes. Esa es la hipótesis. Entonces, lo que se menciona es que la glucosa materna por encima del umbral, con el aumento del metabolismo oxidativo de la glucosa, nos va a generar todos estos problemas, ¿no? Hipoxia, sobreproducción de radicales de oxígeno en la mitocondria, ¿no? Entonces vamos a tener inhibición de coactivador transcripcional, inducción de la muerte celular por daño oxidativo del ADN, alteraciones de activación sincrónica de genes que tienen que ver en la morfogénesis temprana, ¿no? Una regulación negativa del óxido nítrico, inducción de transcripción del gen PAX3, que es lo que le mencionaba, que en realidad es una hipótesis, ¿no? Por otro lado, la glicosilación de proteínas de las histonas, que tienen que ver también con las alteraciones en el ADN, ruptura de las simples cadenas en el ADN genómico y pérdida de la integridad del ADN, serían causales de los efectos teratogénicos que se dan en estos productos. Por otro lado, la prematuridad también, hasta en un 25%, más frecuentemente las edades de gestación con las que vienen estos pequeñitos es entre 34 y 36 semanas de edad gestacional.
y pueden estar causadas por retraso en el crecimiento o también por causa de hipertensión materna. Entonces, en cuanto a otras complicaciones como retraso en el crecimiento, también estarían las metaloproteinasas 14 y 15, ocasionadas por la hiperinsulinemia materna y el incremento de la IGF-1, producirían un remodelado tisular, invasión del trofoblasto, angiogénesis y proliferación de células placentarias que intervendrían en la placenta, produciendo anomalías del desarrollo y de la función de la misma. O sea, el retraso en el crecimiento vendría implicado primero en alteraciones en la propia placenta, de manera tal entonces que podrían estar asociados pues a una reducción en el aporte de nutrientes al producto y generar un retraso en el crecimiento. En cuanto a la dificultad respiratoria, anomalías cardíacas o pulmonares pueden encontrarse hasta en el 4% de los pacientes. Puede haber cardiomiopatía hipertrófica, taquimia transitoria de recién nacido y policitemia. Otras patologías asociadas: neumonía, neumotórax, hernia diafragmática, retraso de la maduración pulmonar por bloqueo del cortisol, que es provocado por el hiperinsulinismo, ¿no? Entonces, esto va a llevar a una poca producción de surfactante. La hipocalcemia, en el 22% de los hijos de madres diabéticas puede encontrarse esta complicación. Está dada por un retraso en el incremento de la paratormona o de la vitamina D luego de nacer. También puede asociarse a asfixia y a prematurez en el recién nacido. En el caso de niños que no tienen ninguna otra patología, alguna otra patología o síntomas propios de la hipocalcemia, el control debe ser 6 y 24 horas y de encontrarse, pues, ser tratada, ¿no? También considerar, y esto ya ustedes lo saben por el tema de la clase de enfermedades metabólicas, toda hipocalcemia puede estar asociada con hipomagnesemia. Otras complicaciones son la poliglobulia, la ictericia, la trombosis y un síndrome de colon izquierdo pequeño, lo que puede llevar a problemas en la eliminación de meconio. Muy bien, chicos. Y bueno, esto era lo que quería presentarles con respecto, aquí tienen la bibliografía acerca de los temas de los hijos de madres diabéticas. Vamos a dejar de compartir. Si hay preguntas, por favor. Bien, ya ustedes, bueno, a ver, vamos un ratito.